yo me ponía a llorar con ella, ¿no? Yo le empezaba a decir, ay, te quiero mucho, te adoro, mamá, no sé qué. Pero yo recuerdo que ni las lágrimas de los seres más amados nos hacen como reflexionar que estamos acabando con nuestra vida, ¿no? Yo empecé a ir también con los cristianos, ¿no? Yo le decía a Dios, pues ayúdame, ¿no? Pero no le pedía que me ayudara a dejar de beber. Yo me acuerdo que le decía que me ayudara a controlar mi forma de beber. Porque yo creo que para una persona que tiene un problema, nunca quiere dejar de beber, ¿no? O sea, es muy difícil aceptar que ya no puedes volver a tomar una copa, ¿no? Hola, bienvenidos a este podcast. El día de hoy estoy con un gran amigo que realmente ha sido una persona que ha marcado mi vida totalmente un antes y un después. La verdad que él me conoció en el momento más oscuro de mi vida y fue la luz que de alguna forma encaminó una transformación en mí. Es mi amigo Pedro, que está el día de hoy conmigo en este episodio de podcast. Muy contento de que aceptaras la invitación, Pedro. Y ya sabes que te tengo siempre un gran cariño y siempre me gusta platicar contigo. Gracias, Pepe. Sabes que estoy para servirte. Y como he aprendido, que yo he encontrado mis mejores caminos en la vida, ¿no? Y tú eres uno de ellos. Gracias, Padre. Bueno, Estoy a tus órdenes. yo me refiero a ti como padrino, pero ya más adelante vamos a tocar el tema. Y esa parte, yo quisiera que recordáramos un poco cómo nos conocimos, ¿no? Realmente, como lo comenté en la introducción, sí estaba en el momento más difícil de mi vida, porque acaba de fallecer mi mamá y eso lo agarré como justificación para tomar de manera descontrolada. Creo que solamente en mí era un pretexto nada más para sacar algo que yo ya venía arrastrando desde la niñez, ¿no? Inseguridades. Yo, como tú lo sabes, yo de niño pues tenía muchos miedos. Mis padres, de alguna forma de muy buena intención, me cobijaron y me protegieron, pero eso en algún momento me volvió un poco inseguro, o me volvió inseguro, ¿no? Fui creciendo y hice contacto con el alcohol y solo faltaba un pretexto, como en lo que te comento fue la pérdida de mi madre, para empezar a beber de una forma descontrolada. Y 15 años hasta los 30 años, pues hubo muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor más adelante las vamos a tocar. Y ahí es donde nos conocemos, ¿no? Tocando la puerta de AA, en mi caso, por segunda vez, porque yo cuando llego a conocerte, yo ya había, como se dice, recaído en el alcohol, ¿no? Yo ya había estado en un grupo de recuperación, pero no me quedé, no hice lo que me recomendaron y volví a beber. Entonces, a lo mejor tú recuerdas cómo yo llegué a AA, quién era ese Pepe que conociste cuando recién... Sí, mira, Pepe, tú sabes que nadie llega antes ni después, llega en el momento preciso que uno quiere la ayuda, ¿no? Y obviamente en esa desesperación que a veces tiene la persona desesperada, pues busca ayuda. Y pues yo siempre he estado en esa parte, ¿no? Tratando de ayudar a las personas que tienen el problema igual que yo, ¿no? Y obviamente cuando yo te conocí, pues llegaste sumiso, ¿no? A lo mejor viendo mi tamañito, diciendo, me puede ayudar, ¿no? Pero yo creo que cuando empezamos a hablar, te diste cuenta que empezaste a tener una similitud con el problema que tú también tuviste, ¿no? Entonces, somos actores de un mismo drama, nada más que en diferente escenario, ¿no? Entonces, así es como te conocimos, con una cara triste, obviamente, yo dije a lo mejor de ser de gobierno, porque trae ahí un locón, pero ibas bien, pues, porque había en ti una inseguridad, ¿no? Una inseguridad que yo te dije, ¿qué hace esta persona aquí contigo, no? Ya me explicaste, pero bueno, es parte también que los padres hacen todo por los hijos y a veces los hijos no hacemos nada por los padres. Y eso no quiere decir que den dinero, sino quieren ver a su hijo feliz y tranquilo. Sí, padrino. Recuerdo que en ese cuando llegué a conocerte, había tanta desesperación en mi padre que tuve que contratar a una persona para que me acompañara, ¿no? Y a veces entre el grupo, entre esas bromas, decían, ahí viene con su niñera, ¿no? Y creo que haciendo un poquito de conciencia de eso, a veces
no nos damos, bueno, yo no me daba cuenta de eso, ¿no? De que yo estaba atado también a mi padre, pero también como a ese colchón de la gente que me cuidaba, me tenía que cuidar, ¿no? Yo por eso también me confiaba y por eso también empezaba a tomar decisiones un poquito más, como dicen, el estar bebiendo de forma excesiva, el ser un alcohólico, habla de una locura y muerte tarde o temprano, ¿no? Y a lo mejor yo no sabía a dónde acudir, ¿no? O sea, en mi desesperación, más que cuestiones materiales, más que haberme peleado con la gente, yo llego porque yo sentía mucha depresión en las crudas. O sea, yo no podía creer que otra vez me había ganado el alcohol, que yo muchas veces dije, ya no vuelvo a beber, esta es la última vez, porque pues le había faltado respeto a una persona, porque me había peleado, porque le había pegado a mi coche. Yo recuerdo, yo contaba en tribuna, la vez que me metí a nadar en el mar, ¿no? Eran 5 de la mañana y me metí a nadar en el mar, ¿no? Para tratar de impresionar a una chava, ¿no? Que me quería pelear, porque finalmente yo sí entendí que era una persona que creía que con alcohol ganaba seguridad, ¿no? Que mi instinto, mi naturaleza era como protegerme, ¿no? Y ahí yo creo que hicimos clic nosotros, o sea, porque también de alguna forma, cuando yo escuchaba lo que tú decías, había esa como forma de ser, no sé si la quieres llamar agresiva, de ver el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no me cuentas tú también cómo llegaste o sea, cómo fue ese Pedro cuando llega a un grupo? Mira, cuando Pedro llegó, llegó igual que tú, sin ilusiones, frustrado, desesperado, porque yo llegué a los 25 años y yo veía el pasar de mis amigos que ya habían terminado sus carreras, ya estaban trabajando, ya tenían una posición en la sociedad y yo no. Y había una frustración en mí, pues, ¿no? Y busqué esos lugares sórdidos, pues, ahora sí, el miserable busca otro miserable para sentirse menos miserable. Entonces, en lugar de ser positivo, fui negativo. Y en lugar de salir adelante, me fui hundiendo un poquito más y busqué a mis iguales, ¿no? A los que sentía que me comprendían, al que me decía, no pasa nada, vente aquí. Y me daban una palmadita, pero estaba la cerveza, estaba el licor. Y eso me daba, pues en ese momento, seguridad, pues, pero más que nada el alcohol cambiaba mi estado de ánimo, ¿no? De ser agresivo me mantenía dormido por un rato, pues, pero al vivir la realidad te dabas cuenta que no habías avanzado. Y también en ese momento, a diferencia, Pepe, a veces uno siente que no lo quiere la familia porque uno es la oveja negra, pues, ¿no? Porque es el que hace desmanes, el que sale, el que le vale todo. Y yo sentía que no me querían, pero no es así, pues yo me di cuenta que mis padres me amaron toda la vida y me iban a seguir amando después de que trascienda. Pero en ese momento no lo veías porque pues, el alcohol me daba jovialidad, grata compañía, ¿no? Y esas imaginaciones vívidas, porque decía, el que no vino a este mundo a beber vino, entonces ¿a qué vino? Okay. ¿No? Entonces, no fue fácil para mí pedir la ayuda, ¿no? Fíjate, Pepe, que yo tuve un problema y en esa desesperación le dije a mi mamá que me diera 500 pesos, te estoy hablando hace muchos años, más de 3 décadas, y mi mamá me dijo, no, no te vayas. Entonces yo me fui a México y todavía orgulloso, le dije, no me des 500, dame 300, y con eso me fui a México. Y ahí, pues, al principio llegas con la cola entre las patas, como dicen vulgarmente, y al principio no tomé, pero cuando busqué a esos amigos de ocasión, cuando tuve contacto con el alcohol, beber en Garibaldi, ganarse el dinero en Garibaldi, ¿no? Haciendo cosas a veces indebidas y no es grato, ¿no? En ese momento entra decir no puede ser hasta dónde caí, pues, ¿no?
Y yo también decía, ¿por qué mi mamá no me viene a buscar? Pues, no me quiere. Y fíjate que era al revés. Mi mamá me contaba y me decía, Pedro, sea lo que sea, vas a ser mi hijo. Y ella me iba a buscar. Obviamente antes estaba la Ruta 100, ¿no? O sea, ya tiene algunos años. Y se subía con mi papá, mi hermana. Y si me veían ellos en algún lugar, como yo estuviera, estoy seguro, Pepe, hoy estoy seguro que mi papá, mi mamá me hubiera dicho, vámonos, como yo estuviera. No me encontraron y pues yo seguí tomando excesivamente y de Garibaldi me fui a Nesa. Y llegar a Nesa, en ese momento, en todos los lugares hay maldad, hay malas compañías, pero en ese momento Nesa y llegar a la cabeza de Juárez era donde había más maldad, pues, ¿no? Entonces yo tenía que ganarme mi copa de alcohol peleándome, entonces no era grato. Y fíjate que por la desesperación, pues tienes que comer. Yo en ese momento, lo único que sabía yo, había yo aprendido en la familia, era manejar desde chavo, pues, ¿no? Porque mi familia tenían camionetas, Y fíjate que me da trabajo un señor que distribuía juguetes electrónicos. Y yo le decía que si lo ayudaba a manejar, y diario me daba en ese entonces de 75 a 100 pesos. Entonces con eso yo comía y tomaba. Pero algo que no me gustó, pero me habló con verdad, que me dijo, oye, chaparrito, porque no estoy muy alto, ¿no? Dijeran chaparro y cabezón de Oaxaca, de ser el cabrón, ¿no? Pero bueno, ese soy yo. Entonces me dijo, ¿de dónde eres? ¿De qué pueblo eres? Y dentro de mí dije, ¿pueblo? ¿No? Y ya saben lo que uno piensa, pues. Y me dijo, regrésate a tu pueblo. Y dije, Señor, no puedo irme a mi pueblo. ¿No? Pero dentro de mí me estaba picando el ego, pues. ¿No? Porque yo decía, mi familia en Oaxaca es conocida, pero no era verdad, pues, porque no sentía ese apoyo, estaba yo solo y cuando yo llegaba a dormir a esa casa que me prestaban, lloraba y decía, no puede ser que yo esté aquí viviendo esto, pues no. Y había una envidia de mis hermanos que ellos sí estaban aquí en Oaxaca y obviamente mi mamá les daban todo, pues no. Eso era lo que yo creía, pero al fin de cuentas, fíjate que un día me dice, después de que ya trabajé, me dijo, chaparrito, dice, acompáñame, pero vamos a salir fuera de la ciudad de Nes, y yo manejo. Y fíjate que me llevó a la Basílica de Guadalupe. Y siempre me decía que yo me regresara a mi pueblo. Pero obviamente cuando nos subimos, me dice, llena una caja de los tipos de huevo, de bastantes aparatos electrónicos, juguetitos y todo eso. Y ya nos fuimos, yo recuerdo que llegamos a la entrada de la basílica y me dijo, deja de beber, venimos a eso para que dejes de beber. Y yo dije, ¿cómo muela? Pues no, para no decir una grosería, ¿no? Y fíjate que yo fui negociando desde la entrada hasta donde estaba la Virgen. Primero le dije que si podían ser 8 meses, pues no. Después, tú hablando con la Virgen. Ajá, okay. Y con él, pues no, con él decir, vamos a bajarle, vamos a negociarle, pues no. Pero fíjate que pasó algo muy, para mí milagroso y milagroso, ¿no? Pero en ese momento lo vi raro. Yo recuerdo que iba con un pantalón de mezclilla, todo roto, mis zapatos se le veía la suela y una camisa saga blanca y una gorrita. Entonces cuando yo paso la grúa de donde está la Virgen, soy católico. No, hoy sé que soy católico, antes era imitador de católico, pero no soy católico. Entonces a mí me daba miedo levantar la cara porque yo decía, tantas cosas he hecho malo que Dios no me va a perdonar. Pero pasó algo, yo pasé a la grúa y exactamente donde está la Virgen, yo levanto
la mirada, me quito la gorra y le digo a la Virgen, mira, si tú quieres que yo ya no bebo, ya no voy a beber. Pasó algo curioso que me lleva este señor, salimos de ahí y nos fuimos a la tapa. Y me dijo, vamos a sacar esa caja. Y yo le dije, a ver, ¿para dónde voy a mandar esa caja? Dice, ponle remitente, ponle tu nombre. Me dio mi boleto, recuerdo que me dio mi boleto de ADO y me dijo, regrésate a tu pueblo. Y yo le pregunté, señor, pero yo no tengo dinero para pagarle. Y me dijo, tú me lo vas a pagar. Dice, yo sé que tú me lo vas a pagar. Y dentro de mi mente, te soy honesto, Pepe, dije, ya me lo llevé al baile, ¿no? Ya gané una lana, pues sin trabajar. En ese entonces creo que era $1,000,000 de esos. De los de antes. Pues, ¿no? Y yo regreso con mi caja de huevo, pero cuando llegué a la tapa dije, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Si no, sentía que mi familia no me quería. Y yo me refugié por allá y me dieron hospedaje. Obviamente yo ya estaba, me había yo juntado, y obviamente yo la dejé y me fui solo. Y la única que siempre me ha apoyado en ese momento, hoy es mi mujer, pues me recibió y ella me guardó 3 meses. Yo no salía porque me daba miedo que la gente me viera, ¿no? Que la gente me viera. Y fíjate que algo curioso, un día ella me dijo, Pedro, no lo tomes a mal, no creas que te estoy reprochando, pero no nos alcanza el dinero, necesitamos comer. Y me acordé de los juguetes y yo agarré los juguetes y me agarré con 2, 3 carritos y bajé toda la calle de Crespo hasta llegar a Independencia. Obviamente me encontré un profesor y ese profesor es ciego, pues, ¿no? De buena familia. Y él sabía de mi familia, pues. Y cuando me dijo, me llamó por mi apellido y me dijo, ¿cómo estás? Pero me veía tan mal que me dijo, acompáñame, vete. Entonces el municipio estaba en Independencia y García Vigil. Y nos fuimos caminando y yo con mis juguetes. Y me dice, ¿cómo has estado? Bien, ¿no? Y sabiendo que no estaba yo bien, pues. Y me dice, ¿y esos juguetes? Como hoy he entendido que el alcohólico es mentiroso, le dije, mi mamá me mandó a comprar unos juguetes para mis sobrinos. No era cierto. Entonces entramos al Palacio Municipal y lo seguí, ¿no? Lo seguí y cuando llegamos entró a Presidencia Municipal. ¿No? Me quedé sorprendido, salió el secretario particular del presidente municipal, me senté y me dice, te voy a comprar esos juguetes, ten $150. No lo podía yo creer, pues. Y yo recuerdo que agarró una tarjetita, y dijo, yo recuerdo que ahí se dividió lo que es la policía metropolitana, y recuerdo de ese general, no sé si hoy viva, y le puso General Bardomiano de la Vega, al portador de la presente, dado de altas en tus filas. Cuando lo leí, sentí que no era para mí eso, pues yo le dije, oiga, le dije, no lo tome mal, ¿no tendrá algo administrativo? Y agarra y me lo rompe, dice, ¿no? Limosnero y con garrote. Y me voy corriendo a mi casa. No creas que de alegría, frustrado, resentido con la vida misma. Y le comento hasta a mi esposa y me dice, ve para allá. Ve a pedirle chamba. Él me ayudó. Obviamente, con esos $150 habríamos comido por lo menos una semana y me mandó a ver a mi mamá, mi esposa. Ahora que comentas de tu mami, yo recuerdo también que mi mamá a veces me lloraba, ¿no? Es que no tomes. O a veces cuando me recibía bien borracho, yo me ponía a llorar con ella, ¿no? Yo le empezaba a decir, ay, te quiero mucho, te adoro, mamá, no sé qué. Y al siguiente día
ella me decía, es que tú no estás hecho para beber, ¿no? Pero yo recuerdo que ni las lágrimas de los seres más amados nos hacen como reflexionar que estamos acabando con nuestra vida, ¿no? Para mí en esos momentos era disfrutar, era vida. Como todos mis amigos lo hacían, decía, es que ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y me empezaba a comparar. Y yo, cuando detecto que tengo un problema con el alcohol, yo empecé a ir también con los cristianos, ¿no? Yo le decía, Dios, pues ayúdame, ¿no? Pero no le pedía que me ayudara a dejar de beber. Yo me acuerdo que le decía que me ayudara a controlar mi forma de beber. Porque yo creo que para una persona que tiene un problema, nunca quiere dejar de beber, ¿no? O sea, es muy difícil aceptar que ya no puedes volver a tomar una copa, ¿no? Y yo llego a un grupo y no te miento, padrino, yo a veces pensaba que esa era mi peor maldición, ¿no? Es que decías que cómo es posible que yo vaya a la playa y no pueda tomar una michelada, o que vaya a cenar con una amiga y no puedo tomarme una copa de vino. Porque yo estaba con esa muletilla que era el alcohol, ¿no? De que me daba seguridad, de que me daba elocuencia para hablar, de que me daba pues esa tranquilidad de saber que si yo le decía a una chava, oye, ¿quieres ser mi novia? Pues sentía más seguro, ¿no? Eso es a mí lo que me daba el alcohol, ¿no? Pero cuando veo que el estado emocional me afectaba tanto, realmente es cuando llego a pedir ayuda, ¿no? Cuando yo te conozco, recuerdo mucho a un amigo que en paz descanse, que tú recordarás, Miguel. Eran los dos que estaban ahí de líderes de ese grupo, ¿no? Que yo recuerdo. Había otra persona, pero ustedes dos eran, como yo siento, desde mi percepción, esos líderes, ¿no? Y eran como el bueno y el malo, ¿no? Tú eras el bueno y él era el malo, ¿no? Y yo, no sé si tú recordarás que yo tenía mucho conflicto con él, ¿no? Porque mi ego, porque yo creo que una característica de un alcohólico es que tiene el ego bien inflado, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos impide llegar a tocar la puerta de alcohólicos o de cualquier persona antes, ¿no? Entonces, ese ego tan levantado que tenía chocaba porque también él tenía una característica que también tenía ciertas características, yo creo que chocábamos, ¿no? Y lo que me ayudó es que él me confrontó, ¿no? Yo decía que venía de un año de venir de Alcohólicos Anónimos y me dijo, a ver, y decía, a ver, ¿cuántos capítulos tiene el libro azul? Y dime los 12 pasos. Y me empezó a cuestionar, ¿no? ¿Ya te intoleras? Y me intoleré, exactamente, ¿no? Ya, y te voy a decir una cosa, le picó a mi orgullo, ¿no? O sea, porque me hizo ver que yo ese año que había estado, según yo, en un grupo de recuperación, no había hecho nada, pues realmente no me había abocado a hacer algo por mí, ¿no? Y muchas veces yo te confieso quise dejar el grupo, ¿no? Yo te pedí ser mi padrino y yo me acuerdo que me decías, si tú te vas, le voy a dar la razón a él. Y si tú te quedas, te voy a dar la razón a ti, ¿no? Fíjate, Pepe, que si le preguntas a un joven, nadie quiere dejar de beber. Sí. Yo cuando llegué a los 25 años, a pesar de que yo había jurado, yo no quería dejar de beber. Yo quería pasar ese trago amargo de sentimiento, de culpa, ¿no? Porque hoy te decías, las madres hacen todo, y es cierto, pero mi madre era muy brava. A mí lo que no me gustó es que en un desmán que hice, me mandó a la cárcel, pues, ¿no? Pero obviamente a la cárcel de Aldama, pues, en ese entonces, lo que es y no me gustó, pues. Por eso me fui, porque pensé que no me quería. El alcohólico es astuto, ¿no? Y cuando dejas de beber, lo que queda es el orgullo, pues, ¿no? A mí nadie me dice, nadie, no saben de qué familia. Y a ver, mis padrinos me decían, a ver, tranquilo, ¿sí? A mí no me interesa que vengas a un grupo a perder tu tiempo, nada más por un problema familiar. A mí me daría gusto que te quedaras, porque si no es así, mira, amigo, puedes irte. Algo eso me llamó la atención, porque yo no le hice caso a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis familiares. Le hice caso a otra familia que me habló con verdad, porque a los otros yo los manipulaba. Sí, claro. ¿No? Con mi carita de yo no fui, pero al que sabe, dice que nadie entiende a otro alcohólico más que otro alcohólico. Por eso cuando uno llega uno soberbio, ¿no? Aunque tú tenías tu niñera, pero eras de todas maneras, eras soberbio, pues, y teníamos que quitar eso. Fíjate que yo creo que hay como mucho estereotipo también de quién es una persona que tiene problemas con el alcohol.
Porque en mi caso yo no tomaba diario, pues. O sea, yo tomaba, te gusta, un fin de semana y el otro fin de semana no tomaba y podía yo ir a comer y tomarme 2 copas de vino. Entonces yo ponía mucha justificación, ¿no? Pero en mi caso yo perdía, de 8 veces que yo probaba el alcohol, 3 perdí el control, ¿no? Y tan grave era que las lagunas mentales, o sea, de yo tenerle que hablar a un amigo para que me diga, oye, ¿qué pasó ayer? ¿Qué hice? Oye, ¿dónde quedó mi coche? ¿Dónde están las llaves? Entonces, eso para mí o sea, a mí una persona que me gusta tener el control hasta cierto punto, que AA me enseñó también a que el control, no podemos, o sea, realmente no somos dueños ni podemos controlar nuestra vida, o sea, hay algo más, hay algo superior a nosotros que nos guía, ¿no? Y que controla realmente, ¿no? Entonces, eso me frustraba, ¿no? Me decía, es que no es posible que yo no pueda controlarme. Y hacer esa comparación con los que sí podían beber según como las personas normales, sí me ponía grave, dirían, ¿no? Mira, yo creo que ahorita decías una definición de que quién es una persona alcohólica. Algo tan sencillo es aquella persona que no puede controlar su manera de beber. Claro. Así hayas tomado en unos 15 años de un buen amigo, y si te pones y haces feo, ahí ya perdiste el control. Obviamente en los lugares donde nos han ayudado siempre es preventivo, ¿no? O sea, ni son carreras, porque a veces pensamos que ahí llega lo peor. Sí, yo eso ¿no? pensé en algún momento. Que ahí llegan los teporochos, ¿no? Los que de esos lugares sórdidos, de las ciudades perdidas. Y yo también pensé, pues, porque yo llegué a los 25 años, pues obviamente joven, pero yo no creía, pues. Y cuando llegué ahí cambió mi perspectiva de vista respecto a eso, pues, y dije, no, sí es cierto. Y yo creo que la parte importante, yo creo que hay 2 partes muy importantes cuando llegamos. Una, lo que tú dices, que finalmente te encuentras con personas que piensan igual que tú. Porque a mí algo que me ayudó a quedarme es que yo veía que otros compañeros subían a tribuna y decían, por ejemplo, contaban de la niñez, no, es que yo cuando estaba en clase yo era de esos niños que les daba miedo contestar esa pregunta que decía la maestra, oye, que a ver, ¿cuál es la capital de Nuevo León? Y yo sabía la respuesta, ¿no? Pero me daba miedo, no sentía esa inseguridad, ¿no? Decía, y agarraba otro y decía, no, pues, Monterrey. Yo decía, sí, yo la sabía, pero yo escuchaba a otro que sí confesaba ese tipo de cosas, ¿no? O confesaba de que, no, pues a mí me daba miedo escuchar que mis papás llegaban a las casas porque todo el tiempo se andaban peleando. O sea, cosas que yo llegué a vivir, pero que yo no quería compartirlas con nadie, ¿no? Mira, por ahí tú sabes que tenemos que buscarle en nuestra niñez y a veces esas inseguridades, ¿no? Y más que nada ya cuando estamos grandes, el social, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Mejor no digo nada y salgo como la paleta payaso, pues, ¿no? A enfrentar la vida, pero no es así. Creo que todos a nivel general, todos tenemos problemas. La diferencia que nosotros nos fugábamos en esa muletilla que es el alcohol. Salíamos de la realidad y no era si sabía bonito o te habías tomado 3 o 4, sino el efecto que producía en mí esa sustancia. Cambiaba mi estado, pues si hoy estaba yo completamente riéndome, me convertía en un monstruo. Sí. Y a pesar de ser chaparrito, a mí me gustaba pelearme. Entonces, para mí eso me generó una situación de poder ser el bufón, de poder llamar la atención. Y el llamar la atención, eso me agradó. Busqué ese complejo que yo tenía de inferioridad, porque yo no me aceptaba ser chaparrito, ¿no? Ya después te voy a contar mi anécdota cuando fui a México, pero esa es otra cosa, ¿no? Ahorita te la cuento. No, y en mi caso, o sea, como todos o sea, confesaban o se abrían a comentar sus inseguridades, no sé si te acuerdas de que a mí me causaba mucha inseguridad mi tono de piel. Que yo decía, no, es que soy moreno, y no, o sea, y todos traemos alguna inseguridad, ¿no? Y por algo que a lo mejor te marcó en tu niñez,
Y que a lo mejor fue una perspectiva que, como tú dices, ¿no? Yo pensaba que mi mamá no me quería, pero pues sí te quería. La verdad es que yo en un momento sentí que mi madre fue como muy ausente y alejada, ¿no? Y luego platicando con un amigo, lo primero que me dice, oye, yo me acuerdo mucho de tu mamá, que todo el tiempo te andaba abrazando, pero como cualquier persona, y no nada más un alcohólico, se centra mucho en lo que careció en algún momento que todo lo bueno, ¿no? Como que tenemos más esa memoria de centrarnos en Fíjate, lo malo, ¿no? fíjate que a veces el alcohólico a veces viene pobremente equipado para enfrentarle los problemas a la vida. Y obviamente uno no nos damos cuenta de que, como dices, ¿no? Mi mamá es una señora de trabajo que trabajó toda la vida para que yo estuviera bien. Y yo también como tú, yo veía que ella se salía a trabajar y esa de salir a trabajar pensaba que no me quería, Sí. pero yo estaba equivocado porque ella trabajó para mí, no para mis hermanos. Obviamente, como fui el que me dio la libertad y, y fíjate, te voy a decir por qué, yo siempre lo he contado. Mi mamá tiene una hermana que igual tuvo un hijo la misma edad que yo. Entonces, cuando estábamos en cuarto, quinto, sexto, estábamos en la escuela y mi mamá de su trabajo tenía que caminar una cuadra para la escuela. Y yo nada más veía a mi tía llegar ahí, ¿no? Y estaba yo en las rejas y mi tía esperando a su nene y le daba su chocomil, su torta, ¿no? Y yo buscando a mi mamá y no la encontraba. Y yo le dije, tía, ¿no viste a mi mamá? No, dice, te mandó 5 pesos. Y ahí vi el poder del dinero, pues. Porque con 5 pesos me compraba yo 2 paletas, una torta, un refresco, un helado. Y dije, de aquí soy, pues, ¿no? Cambió mi perspectiva, ¿no? También en ese aspecto, pues. Y yo el dinero lo agarré como seguridad, más Sí, mi igual. mamá no, pues. No, obviamente ya estando acá dije, no, mi mamá trabajó y se partió el lomo para que hoy yo viva diferente. Pero en ese momento no lo entiendes, pues, porque venimos pobremente equipados para enfrentar a eso, pues, ¿no? Hay gentes que son duros emocionalmente, pues, y yo fui endeble. A mí todo lo que me decían es malo, es malo. A mí me decían, no, si te caí ya te chupó el diablo. Entonces yo pensé que Ya ya estaba yo estabas... mal, ¿no? Entonces es difícil, pero obviamente llegar a un lugar donde te ayudan a dejar de beber, pues es algo que no todos lo hacen, pues, ¿no? Fíjate que yo creo que el primer paso que cuando tenemos algún problema, algún conflicto, que realmente yo lo pude reflexionar en doble A, sirve para todo en la vida, ¿no? Porque aceptar que eres alcohólico, o aceptar que vives una relación tóxica, o aceptar que tienes flojo, o aceptar que tienes miedo a cumplir tus sueños, o aceptar que tienes dependencias a alguna persona, es complicado, es difícil, porque una vez que aceptas, padrino, no sé si lo piensas de la misma manera, tienes que hacer un cambio, o si no, te empiezas a frustrar, pues, porque cuando detectas que dices, es que esto me está acabando, o esto me está robando vida, energía, esto está mal para mí, no es lo que yo quiero, y no haces nada al respecto, o sea, yo siento que te sientes peor a vivir en esa inconsciencia, ¿no? Mira, creo que cuando yo llegué ahí, a mí me dijeron que no era para dejar de beber, sino era aprender a vivir sin beber. Y esas palabras me llamaron la atención. Entonces dije, voy a aprender un ratito y sigo bebiendo, ¿no? Porque me Sí. dijeron que no era para dejar de beber, sino para aprender a vivir sin beber. Nuevamente más adelante entendí que lo que me querían decir era que yo salvara mi vida y que el único que tenía la decisión era yo.
que no importara si yo no tenía trabajo, era chaparro, negro, pobre, no me importara de dónde venía. El único que me pedían es que yo fuera sincero conmigo mismo. Y yo era el único que tenía que tener esa decisión, ¿no? Entonces, cuando me fui quedando, me di cuenta que los días hicieron semanas, las semanas meses y los meses años. Como dices, y es agarrar ese principio también, ¿no? Del solo por hoy, ¿no? O sea, porque o sea, en doble A al menos, no es, o sea, la gente que dice llevo tanto tiempo, o sea, no es solo por hoy, no es... No, mira, decías algo que a lo mejor no te contesté. O sea, si vas a un lugar de cualquiera, cualquier lugar, si te metes a algún lugar es porque tienes que hacer algo diferente. O sea, tú ya vienes con un pasado que no te dio resultado. Exacto, eso. Y ves a gente que estando ahí cambió su vida. Y tú no puedes ser igual como llegaste. Tiene que haber un cambio. Fíjate que yo creo que me dijo nuestro amigo Miguel, o se lo escuché en una vez que compartió, dice, si tú, tratando de tomar las mejores decisiones en tu vida, llegaste a un grupo de alcohólicos anónimos, quiere decir que no estás tomando las mejores decisiones, ¿no? Y eso es lo que tú dices, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Y la verdad es que yo estoy completamente seguro que ahí encontré lo mejor, y lo dice en AA, lo mejor de la religión, lo mejor de la psiquiatría, lo mejor de la medicina, ¿no? Entonces, yo creo que estos principios no son exclusivamente para dejar de ver, como es aprender a vivir, ¿no? Sí, mira, la iglesia te llama defectos capitales. Y donde estamos se llama defectos de carácter. Si hablamos en general, dime quién no es orgulloso. Claro, sí. Dime quién no es iracundo. Quién no es perezoso. Quién no tiene gula. Quién no le gusta la sexualidad. Todos, porque son unos instintos Naturales, claro. que el jefe me los dio. Lo que pasa es que yo me empecé a dar cuenta qué defecto me estaba haciendo infeliz. Hoy sé la naturaleza. Y todo eso se resume en una cosa, que tienes que hacerlo con amor. Decía la Madre Teresa de Calcuta. Dice que un día la visitó la princesa Diana y vio a la Madre Teresa de Calcuta lavarle los pies a un leproso. Y ella dijo, yo ni por $1,000,000 le lavaría los pies a ese leproso. Ella dijo, es cierto, yo tampoco. Entonces, ¿por qué lo hace, madre? Porque esto lo hago por amor. Y gente que no me conoció, Pepe, que no tomó conmigo, me dedicó ese tiempo, me regaló ese amor sincero como me lo dio mi madre, mi padre y mis hermanos. Pero yo no lo entendí hasta después, pero gente que no me conoció me entregó su tiempo. Y yo un día le dije, ¿cómo lo tengo que pagar? Algún día vas a ayudar a esos gentes que vienen. Y obviamente yo he entendido que esto tienes que hacer un cambio, porque si no, de nada sirve. Sigues siendo el mismo, sigues haciendo, le llamamos borrachera seca, sí, porque sigues teniendo las mismas actitudes, nada más que sin alcohol, ¿no? Eres grosero en tu casa, soberbio, todo quieres, truena los dedos. No, papá, aquí debe haber un cambio. Tampoco voy a ser un santo, ¿eh? Esto no claro, es, sí, sí, sí. ¿no? Simplemente el cambio tiene que ser para bien, pues, ¿no? Fíjate que yo en Alcohólicos Anónimos con mi esposa concebimos a mis hijos, ¿no? Concebimos a mis hijos y ellos nunca me vieron tomado, ¿no? Entonces, pues mis hijos agradecen, ¿no? Nuevamente, lo que yo hago el día de hoy, pues, ¿no? Ir a platicar con mis amigos, pues. Yo perdí lo social, Pepe.
yo dejé de frecuentar porque tengo a mis amigos de escuela, de trabajo, los visito, pero prefiero irme con los que me entienden. Sí, con los semejantes, como llaman en el grupo, ¿no? Y es de esas recomendaciones cuando recién llegamos a un grupo, yo me acuerdo que me decían, deja a tus amigos con los que solías beber, ¿no? Aléjate de los lugares donde circula el alcohol. eh, no hagas negocios con personas del grupo, ¿no? Asiste a tus juntas, lee, busca un padrino, ¿no? Y ahí es donde yo busco ese apadrinamiento. Yo siento que en mi caso, así como hablan de los mentores, de los coach de vida, de los terapeutas, la figura del padrino siento que es algo tan fuerte porque en nuestro caso, y yo creo que en muchos casos, hay realmente una apertura, ¿no? O sea, yo contigo te he dicho todo, o sea, tú sabes todo de mí y tú de alguna forma más has tenido la confianza de compartir, porque como decimos, ¿no? Si tú me das, yo te doy, ¿no? O sea, porque es la única manera de agarrar una confianza, ¿no? Tan sólida, ¿no? Nosotros tenemos ya como para 8 años que nos conocemos. Entonces, ¿cómo es esa figura cómo has vivido esa figura del padrino? Mira, es que la medicina no es como tú la pides, sino como la necesites. Y a veces tú quieres ir con el doctor de CIMI, pues, para que te dé un mejoral, pues, cuando tienes que ir a un lugar donde te tienen que dar, por ejemplo, el canceroso que le dan quimioterapias, ¿no? Al que tiene azúcar, insulina, al loco, al manicomio y al alcohólico, a su grupo. Y a veces no les gusta que les hablen con verdad. Y cuando haces ese puente de comprensión y has pasado por los mismos, hay una amistad. Y yo te empecé diciendo que cuando llegas a un lugar, yo encontré encontré el significado de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dando es como se recibe. Y encontrarás a tus mejores amigos. Obviamente yo no me siento padrino, soy un amigo para ti, Pepe. Obviamente a mí me dijo un día un compañero, mi padrino que ya no está, me dijo, líder no es aquel que te dice, ahí está la montaña y este es el camino. Líder es aquel que te dice y te agarra de la mano y camina contigo. Entonces que cuando se camina juntos, encuentras muchas cosas. Y ese señor me enseñó con muchas experiencias. Y una de ellas, porque a veces uno se encuentra desesperado en un pozo, que no encuentra salida, en cualquier problema, Pepe. Y un día yo me encontraba en un problema muy difícil y él me contó una anécdota que decía que un alcohólico pues cayó a un pozo y gritaba, ayúdenme. Y se asomaba, por ejemplo, una enfermera y dice, no puedo porque estoy débil, soy mujer. Aviénteme una cuerda y se la aventaban, pero no la ayudaban. Y pasaron muchas gentes. Hasta que un día, cuando de repente le cae al pozo otro alcohólico, pues, y el que estaba en el pozo le dijo, no es así, yo no quiero que entres, yo quiero que me ayudes. Y el otro le dijo, tranquilo, yo un día estuve acá, yo te voy a enseñar a salir de acá. Pero a veces uno cree que necesitamos una ayuda divina, pues. Sí, claro. Cuando a veces el que menos te imaginas es el que te va a ayudar. Por eso se hace esa amistad, esos lazos, pues, ¿no? Y obviamente es más de amigos, pues, ¿no? Porque el apadrinamiento son como cuando te llevan al bautizo, ¿no? Que te dan la comunión. Y aquí te agradezco que me digas padrino, pero tú sabes que soy tu amigo, ¿no? Y hemos caminado emocionalmente, a veces hasta acá. Sí, 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 sí. Y a veces subimos. Pero hoy hemos encontrado un modo de vida donde nada más hacemos como las olas, pues, ¿no? Ya no caemos tan bajo.
Yo me acuerdo que, o sea, no es solamente, digamos, escuchar, no es solamente aconsejar de una forma cariñosa, ¿no? Como tú dices, es ese amor adulto, ¿no? Yo recuerdo que a veces sí me decías, es que no es por ahí, Pepe, o es tu ego, o como dices, ¿no? A veces estás ahogándote en un vaso de agua. Entonces a veces sí te tocaba hablarme fuerte, ¿no? ¿Y cómo recuerdas a ese Pepe cuando recibí ese tipo de... Fíjate que tú llegaste soberbio, pues, ¿no? Y una anécdota que vivimos en el grupo, que les enseñamos a hacer el aseo. Ah, el aseo, sí, cierto. Y obviamente, como una gente que trae una niñera va a hacer algo, pues, ¿no? Y te dijimos, aquí no estás con tu niñera, aquí te vamos a enseñar a hacer diferente. Y obviamente los que llevábamos un poquito de tiempo teníamos unas sillas cómodas como estas, ¿no? Sí, sí, man. ¿No? Que tenían coderas y las otras no, pues, no tenían. Entonces tú llegaste temprano ese día e hiciste el aseo. Pero como siempre has querido todo bien Cómodo. para ti, cómodo, yo recuerdo que esas sillas estaban hasta atrás para nosotros, Los de viejos, tiempo, los de claro. tiempo, ¿no? Y agarras y que te la acomodas hasta adelante porque tú querías comodidad. Entonces estabas sentado cuando llegaste y cuando llegamos con el compañero, buscó su silla, pues. ¿Y quién la tenía? Pues mira, ahí está, la tiene Pepe. Y yo recuerdo que, bueno, no, quítate, órale. Y tú nomás, sí, ¿no? Órale, quítate, que te para. Y tú trabado, pues, ¿no? Trabado y te quitaste. Pero si algo te das cuenta, que a pesar del carácter que se dice que se tiene, pasa algo maravilloso, que uno no dice nada. Sí. Porque nos podemos matar entre todos, ¿eh? Pero pasa algo ahí que no sé, es indescriptible, pues, ¿no? Que obedeciste. Y de ahí, pues fue una de las anécdotas Que más recuerdo, ¿no? Sí, que más recordamos y que ¿no? se contaba después en el grupo, ¿no? Porque nadie o sea, nadie hacía eso con los padrinos. Digo, la verdad es que a mí en algún momento dije, no, pues todos somos iguales, ¿no? Como esa idea, ¿no? Ese ego que me decía, pues todos somos iguales, porque yo no voy a tener esa silla. Y me trataba de justificar, pero realmente, como dices, o sea, ya que veía que, porque te llaman la atención, ¿no? Dije, es mi necesidad, ¿no? Necesito hacer las cosas diferentes, ¿no? Y pues me abocaba a los lineamientos de doble A, ¿no? Dice un dicho que el hijo ajeno hace al niño bueno. Porque todo en casa Sí, claro. te lo daban y me lo daban, pues, ¿no? Quería esto, ahí está su nene, ¿no? Ahí está para su niño todo. Y llegas a un lugar y empiezas a pedir las cosas, es muy diferente. Claro. Oiga, padrino, y digo, así como hay gente que se queda, que yo creo que son los menos, hay mucha gente que se va y tú y yo hemos visto, yo en mi caso he visto dos amigos jóvenes que ya no están el día de hoy con nosotros, ¿no? Que no entendieron. Fíjate que, digo, lo te decía, nos vuelve soberbios, pues no, la vida nos vuelve soberbios. Y hoy si tú le preguntas a un joven, deja de beber, lo primero me dice, no, si apenas estoy empezando a vivir. Dile a un viejo, deja de beber, ¿ya para qué si ya me voy a morir? Sí, claro. O sea, no les gusta Sí. nada. Y la gente no cree, ese es el problema, que la gente no cree de los milagros que existen en los grupos. Y yo les he dicho, a través del tiempo, les he dicho, miren, si quieren ver un milagro, si quieren escuchar un milagro, vayan a sus iglesias. Si quieren ver un milagro, vengan acá. Si quieren ser ese milagro, quédense. Porque los que no han querido, han muerto, Pepe. Sí, yo me acuerdo. Es ahí donde esas personas de tiempo que no te conocieron, yo contigo no bebí, ni tomé nada. Sin conocerte te dije, este es el lugar. Sin conocerte yo voy a ser tu amigo. Te voy a ayudar. Mis amigos de antes me decían, no, ¿cómo crees? Me decían, la mejor burra se me echa.
¿Cómo vas a dejar de tomar? Porque cuando yo sufrí un accidente nadie estuvo, más que sus compañeros, que no me invitaron una copa, pues. Y los que eran mis amigos de barrio, de eso, ninguno. Obviamente mi familia estuvo presente, ¿no? Yo creo que cuando ya dejamos de beber, ya no podemos hacernos tontos, ¿no? De qué es lo que queremos en la vida. Yo perdí muchos sueños. Yo recuerdo ya cuando estaba en la época más fuerte de mi vida como bebedor, o sea, ya no tenía como sentido, me sentía muy deprimido. Y cuando llego a AA y empiezo a dejar de beber, creo que también agarré con la confianza de decir, es que sí puedo, o sea, sí puedo hacer algo que yo creía que no podía hacer, ¿no? Y también como esas palmadas y ese cobijo tuyo, de los compañeros, ¿sabes también que me ayudaba mucho el escuchar que otra gente compartía y que le estaba echando ganas, ¿no? Que no tenía trabajo y ya a la vuelta de la esquina conseguía un trabajo, o que ya estaba vendiendo, o que ya se ponía a hacer algo de carpintería. Entonces, esa parte a mí también me motivaba, ¿no? A hacer las cosas diferentes. A mí yo me incliné mucho, como sabes, como por el tema del desarrollo personal, del liderazgo, pero yo, como te dije alguna vez, dije, esta es una maldición, pero creo que realmente llegar a Alcohólicos Anónimos, conocerte a ti, conocer a algunos compañeros, fue realmente la bendición que me ayudó a ver mi propósito de vida, ¿no? El poder compartir un mensaje, ayudar, el decir que sí se puede como yo lo pude. No solamente en el tema de dejar de beber, ¿no? Tú me conociste, creo que pesaba como 105 kilos, ¿no? Extremadamente gordito. Y el día de hoy ya no, o sea, me gusta el deporte, me apasiona. Tenía miedo. Ahora yo soy el que pesa. Ahora ya te los pasé. El día, yo no sé si recordabas que alguna vez compartimos que yo tenía mucho miedo a formar una familia, ¿no? A formalizar con mi novia en ese entonces. El día de hoy ya tengo una familia, tengo un hijo hermoso. Y eso yo tengo que confesárselo a toda la gente que solamente Alcohólicos Anónimos me dio esa oportunidad de agarrar conciencia, me dio esa oportunidad de saber que si aplicamos los principios de AA en todos los aspectos de nuestra vida, podemos lograr lo que queramos, padrino. Yo te digo padrino porque la verdad es que pues por respeto, por cariño, y en tu caso así lo he visto. Yo he visto cómo tú ahora como abuelo, has hecho, pues, o sea, veo tu felicidad, veo cómo has evolucionado en lo laboral, veo que tienes un chorro de amigos, y eso es lo que nos da doblar. Yo tengo muchos amigos, pero muy cercanos. O sea, yo soy a lo mejor un poquito más selectivo con las amistades, pero los que tengo, híjole, yo doy todo por ellos y yo sé que como tú das todo por mí, ¿no? Entonces yo creo que dicen que Alcohólicos Anónimos es amor y servicio, ¿no? Sí, pero algo importante que tú decías, obviamente corregirte, no es una maldición, es una bendición. Exactamente, sí, el día de hoy es una bendición. ¿No? De que has escuchado a gentes que te motivan, que igual que tú pasaron, hoy son exitosos. Lo que pasa que la gente que no se queda ahí es la gente que habla mal de donde estamos. Y a veces no creen que antes de llegar al camino vas a encontrar cosas maravillosas, ¿no? Y que las experiencias de otros nos van a ayudar a nosotros, pues, ¿no? Y muchas cosas que de las promesas, qué raro, ¿eh? Alcohólicos Anónimos promete. Lo raro es que lo cumple. Y hay unas cosas que me han quedado, que Dios va a hacer lo que tú no has podido, Pepe. Sí. Y yo creo que el hecho de ser una persona hoy con un modo de vida diferente y ver la diferencia entre ese sumiso, ese que casi le tenían que decir esto, lo otro, hoy ha tomado iniciativas y esos son los buenos resultados que hoy pues dan gusto, pues, ¿no? Hoy para mí sería desastroso ver a las gentes que no quisieron, que hoy están entregando cuentas. Hoy me da gusto verte a ti, ver a todos mis amigos, a mi propia familia, ser diferente, pues que eso nada más quedó en el pasado ya, ¿no? Que tengo que recordar para que no se me olvide de dónde salí, pues, ¿no? Pero yo creo que cuando tú escuchas a gente exitosa, hay motivación. Claro.
crea estímulos en la mente y digo, un día yo voy a ser así, un día voy a ayudar a la gente. Lo que estás haciendo de poder ayudarle a las gentes y quitarles ese miedo es lo que tú has aprendido. Y yo te vuelvo a decir que no se te olvide, Sí. ¿no? Que no se te olvide que lo que has encontrado hoy vas a darlo, ¿no? Y decirle a la gente que también puede, pues, ¿no? Diles que eras temeroso, que tenías miedo al hablar, que tenías miedo a compartir, Sí. ¿no? Hoy no, hoy compartes pues con tu familia, tu papá, todos, conmigo, ¿no? Disfrutamos un buen café como una buena comida. Y tú me lo dijiste, la verdad te hará libre, ¿no? Y muchas veces ese es el miedo del egocéntrico, ¿no? Que no quiere decir su verdad, lo que realmente piensa, como realmente es. Ya para finalizar un poco, a toda la gente que a lo mejor tiene la duda de si tiene un problema con la bebida, hay una frase que a mí me hizo mucho reflexionar, que es no deseches lo que no conoces, ¿no? Y esa, pues también me la dijiste tú, ¿no? O sea, de si realmente no saben lo que es un grupo de AA, si realmente no saben lo que es el programa, pues que no le den la espalda, ¿no, padrino? Sí, mira, yo lo único que le puedo decir a las personas, que no tengan miedo. Todos llegamos mal. Y yo he aprendido, y ahora sí para agradecerte esta invitación, que rompo mi anonimato, ¿no? Yo solamente puedo decir, escuché unas palabras de Facundo Cabral, que decía, nuestra religión es el amor. Nuestra única lengua es el corazón. Y nuestra única raza es la humanidad. Todos somos iguales, Pepe. Todos somos hijos de aquel, ¿no? Entonces, yo te agradezco, ¿no? Que me des la oportunidad. No sé si mis palabras puedan decir algo, pero los que sí les puedo decir que hoy mi vida es diferente. Gracias a que un día me llevaron a un lugar donde dejé de beber. Y ahí voy a estar hasta que Dios me lo permita. Gracias, Pepe. No, gracias, padrino, gracias. Como te digo, si hay alguien, no sé si toca ya para finalizar, cuando decían algunos padrinos, me debes la vida, le decían a los nuevos, ¿no? Vas a ver que me debes la vida, ¿no? Y tal vez de mi parte yo te puedo decir que no es tal cual que te deba la vida, pero sí te debo mucho de la forma en la cual aprendí a vivir. Te quiero mucho, padrino, y gracias por la plática. Pepe. Gracias, Pepe. Soy tu amigo.